Esta es la historia de la Sociedad Hidroituango, una empresa creada para transformar en energía las poderosas aguas del río Cauca. La Sociedad Hidroituango es la gran fuente de recursos para financiar el progreso de Antioquia. Hidroituango S.A. es energía para Colombia, progreso para Antioquia. Pasarán los siglos y no habrá en Colombia un proyecto mayor de 2.400 megavatios. Hidroituango va a ser 1,5 veces, 2 veces lo que hoy es la fábrica de licores de Antioquia. Hidroituango va a ser salvación de renta de Antioquia y salvación de energía de Colombia. Con la Sociedad Hidroituango se convirtió en realidad un sueño colectivo de los antioqueños. Contar con una empresa que, además de generar recursos, llevara equidad, prosperidad y un futuro sostenible a múltiples regiones del país. Sociedad Hidroituango. Energía para Colombia. Progreso para Antioquia. En 1969, el ingeniero José Tejada Sáenz, de la firma Integral, se aventuró en un viaje que cambiaría el destino de Antioquia y Colombia. Su misión: descubrir el potencial hidroeléctrico oculto en el cañón del Cauca. Lo que encontró, más que un sitio estratégico para generar energía, fue el punto de partida de una empresa que encarna la tenacidad y el espíritu emprendedor de los antioqueños. La Sociedad Hidroituango. La Sociedad Hidroituango es la propietaria de la central hidroeléctrica más grande de Colombia y una de las 50 más grandes del mundo. Hidroituango es orgullo paisa. Hidroituango es una obra magna, sin igual, de cómo la ingeniería y la humanidad es capaz de obtener de la naturaleza lo mejor para el desarrollo. Hidroituango había sido concebida como una gran hidroeléctrica desde el año 69 por el doctor José Tejada Sáenz, como todo el mundo recordará, gran ingeniero. Era un ingeniero de Integral que vio en esa cuenca del río Cauca un potencial enorme para más o menos construir unas 5 o 6 hidroeléctricas que partían desde la Virginia, otra en La Pintada, otra en Santa Fe de Antioquia, una donde está hoy el proyecto y una más abajo que sería Espíritu Santo. Inclusive él pensaba en una hidroeléctrica de 4.000 megavatios. Tendremos que recordar que finalmente Hidroituango es de 2.400 megavatios. Él pensó inicialmente en 4.000, pero era imposible de hacerla porque inundaría amplias regiones y buena parte hasta de Santa Fe de Antioquia y el antiguo puente colgante, de modo que era imposible. Todos sabemos que el país tenía una crisis enorme en prestación de servicios públicos y la Constitución del 91 fue muy clara en dar las pautas y los lineamientos como debían prestarse en lo sucesivo, dándole cabida al sector privado en la prestación de estos servicios. El que venga pues a negociar le paga como peaje al departamento de Antioquia por sacar energía del departamento el 0,5% del producto bruto total. Las condiciones estaban dadas para que las empresas privadas plantearan soluciones energéticas para el país. ¿Cómo podría ser la financiación de la segunda fase para hacer ya los estudios definitivos y los diseños definitivos? Integral S.A. fue la primera compañía en presentar una iniciativa viable y convocó a los demás actores del sector. Se planteó, bueno, listo, yo presento los diseños, me dan el 1% integral por ser el que presenta la posibilidad y por ser el presentador del proyecto. Que se termine la exposición técnica por parte de Integral, que la va a hacer a través del video. Después, cuando haga los diseños,
me dan la oportunidad de que haga una inversión adicional como accionista, en parte de pago por los diseños, y hay oportunidad para que había en ese momento cerca de 80 afiliados a la Cámara Complementaria de la Infraestructura, y entonces nos dieron la oportunidad de participar cada empresa con el 0.04%. Estuvieron Isagen, que cuando eso era ISA solamente, porque no había habido la decisión de ISA, la gobernación, el IDEA, estuvo la empresa Antioqueña de Energía, tal vez el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, y bueno, fueron los primeros con una cantidad de contratistas particulares, empresarios privados de la construcción. Si bien los orígenes de la sociedad Hidroituango se remontan a esos finales de los años 60, en los años 90, tras la separación entre ISA e Isagen, distribuidora y generadora de energía del orden nacional, surgió una oportunidad histórica para Antioquia. Ejercía yo el honor de la gobernación de Antioquia, me acompañaba el inolvidable Andrés Uriel. Le dije, Andrés, tú que eres el secretario de Infraestructura, se están separando ISA e Isagen. Mira hacia Nortán para el departamento los proyectos del Cauca, Hidroituango, Cañafisto. Él me dijo, ¿para qué, gobernador? El departamento no tiene con qué hacerlos. En algún momento se encontrará cómo financiarlos, con qué socios. No podemos vivir del cigarrillo, de los licores. Necesitamos unas rentas bien importantes. Pues bien, me dijo, investigué. Nos dan el puente pescadero, hoy Hidroituango. Voy a expresar al señor gobernador el problema de la energía. Es muy curioso escuchar al presidente Uribe cómo surgió la idea. Él le da la instrucción a su entonces secretario de Obras, Andrés Uriel, que mire en la liquidación o en una decisión que estaba tomando lugar en ISA, qué proyectos le podían regalar a la gobernación. Y entonces Andrés Uriel le responde, ¿y eso para qué, gobernador? Y le dice, mire a ver que le regalen alguno de esos, a ver que algo haremos después. Y entonces cuando vuelve Andrés Uriel dice, nos regalaron el más hueso de todos, el de Pescadero Hidroituango. Hidroituango S.A. tiene que agradecerle a muchísimas personas, porque esta empresa ha sido construida sobre hombros de gigantes. Menciono dos fundamentales. Uno, el gobernador Álvaro Uribe Vélez, que en el 1997 creó la sociedad promotora Pescadero Hidroituango, génesis del actual socio Hidroituango. El gobernador Álvaro Uribe tuvo en ese entonces la visión de crear una empresa que fuera fuente de recursos para el departamento, que le permitiera renovar su estructura fiscal y que fuera una cuantiosa fuente de recursos para financiar el progreso. Y otra persona fundamental, el gobernador Luis Alfredo Ramos, quien en el 2008 tomó la determinación de que el proyecto se hiciera. Es decir, si Álvaro Uribe como gobernador tuvo visión, Luis Alfredo Ramos como gobernador tuvo determinación. Gracias a ellos y a muchos otros, hoy Antioquia tiene una empresa orgullo como es la Sociedad Hidroituango. Fue así como, bajo el liderazgo del gobernador Álvaro Uribe Vélez, la Asamblea Departamental de Antioquia expidió la ordenanza que autorizó la creación de la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Hidroituango S.A., con socios como la Gobernación, el IDEA, EADE, Isagen y EPM. Permitirá unos recursos para el departamento de Antioquia, estimados entre 120 y 150 millones de dólares anuales. Permitirá un desarrollo regional importantísimo a través de las regalías para los municipios. Ya en el año 98 se creó la Sociedad Hidroituango. Esa Sociedad Hidroituango, el doctor Alberto Piedradita Muñoz, fue el que quedó como primer gerente de esa sociedad, en la cual intervenían Integral, la Gobernación de Antioquia y otras entidades, pues, como la Empresa de Energía de Bogotá, Solingral, etc. Ahí, como están, ven, no aparecía EPM. En junio de 1998, mediante escritura pública en Medellín, nació oficialmente la Sociedad Promotora de la Hidroeléctrica Pescadero Hidroituango S.A., ESP. Una entidad mixta dedicada a viabilizar esta gran apuesta departamental. Posteriormente, gobernadores como Alberto Builes Ortega,
Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos Botero revivieron y fortalecieron la empresa en momentos clave. Esa sociedad, como proyecto, durmió el sueño de los justos hasta que llegó un hombre que lo echó a rodar, Luis Alfredo Ramos. Realmente la materialización de esta hidroeléctrica se le dio a Luis Alfredo Ramos. Hay que recordar que en esa época, cuando yo llegué a la gobernación, el doctor Alejandro Estrada tenía una pequeña oficina, 25 metros cuadrados, en el piso 13, trabajaba con una secretaria, ahí iban adelantando lo que se presentara del proyecto. El proyecto no tenía en esa época de activo sino el diseño de la hidroeléctrica. De modo que así recibimos nosotros cuando llegamos a la administración. Nosotros siempre pensamos que fuera un ingreso de por lo menos 2 veces lo que era la fábrica de licores para el departamento. En el año 2010 ya aparece EPM como partícipe en el proyecto, pero en una forma accidental, digámoslo así, porque EPM inicialmente no estuvo interesado en el proyecto, sino porque le aparecieron unas acciones que le entregó Isagen en una descapitalización que hizo Isagen y también por la compra de EADE que hizo EPM, y EADE también era socio del proyecto Hidroituango. Varias firmas extranjeras, entre ellas Vale de Río 12 de Brasil y Alcoa de Estados Unidos, estaban interesadas en si se iba a hacer un gran proyecto de 2.400 megavatios. Ellos estarían interesados en tener su empresa aquí en la costa Caribe. Y preguntaban, bueno, nosotros venimos, pero vamos a empresas públicas, vamos a la idea, a nosotros nadie nos resuelve, tiene 2 dueños, 2 cabezas. Entonces empezó a haber una tensión muy grande entre gobernación, que el gobernador era el doctor Luis Alfredo Ramos, y el alcalde, que era Alonso Salazar. Y empezó a haber un tira y encoge fuerte allí, y entonces cuando necesitaban que en la asamblea se tomara una decisión el uno o el otro, nos coqueteaban a los minoritarios para que le ayudáramos a tomar sus propias decisiones. Hasta que llegó un dirigente de Alcoa, y en una reunión con el doctor Álvaro Vázquez y conmigo, yo le pregunté, bueno, cuénteme una cosa, ¿y usted qué vería si una empresa tuviera el 50+1? Y me dijo, se paró de la mesa, a eso sí sería distinto. Y le dije, ¿y cuánto valdrían las acciones del que quedara mayoritario con el 50+1? Y me dijo, valdrían por lo menos el 25% más del socio minoritario. Ese día yo le dije al doctor Álvaro Vázquez, hay que conseguir la mayoría de esas acciones. Y me llamó el director de la CCI, Carlos Eduardo, ¿cómo le parece que el IDEA acaba de hacer una oferta de 31.000 y algo pesos por acción? Y si además logra pasar del 45 a más del 50%, hay una prima adicional del 20%. Entonces yo le pregunté al director de la Cámara, ¿y los otros qué dicen los otros accionistas minoritarios? Casi todo el mundo quiere vender. El doctor Álvaro Vázquez inició todos esos trámites para que el departamento, a través del IDEA, quedara con esas mayorías. Y fue definitiva. Pero ocasionó una crisis que empresas públicas le dio mucha prensa, diciendo que era una toma hostil, cuando ellos estuvieron primero buscando las mayorías y ofrecieron, solo que ofrecieron muy bajito, es decir, bastante austeros, por no decir que se equivocaron en la evaluación de lo que era el proyecto más grande de Colombia de todos los tiempos, porque pasarán los siglos y no habrá en Colombia un proyecto mayor de 2.400 megavatios. Con capital mayoritariamente público, la promotora se consolidó como guardiana del proyecto. Inicialmente se llamaba el proyecto Pescadero Ituango. Yo le cambié el nombre, Hidroituango, un solo nombre. Veíamos un gran futuro en Hidroituango, a pesar de que los costos de la construcción eran muy altos y el departamento no tenía
los recursos, pues ¿quién iba a tener 3 o 4 mil millones de dólares? Lo primero que hay que decir es que el proyecto hidroeléctrico Ituango fue viabilizado y visibilizado por la sociedad Hidroituango. ¿En qué sentido? O sea, a partir de un estudio previo de diseños, de estudios de factibilidad, la idea de negocio nació desde Hidroituango. Hidroituango, siendo la titular de la licencia ambiental, decide iniciar la construcción del proyecto porque el proyecto inicia su construcción en esta sociedad. Posteriormente, pues se decide que ante la magnitud de los recursos que eran necesarios para la ejecución de este proyecto y la dificultad que tenían los accionistas de capitalizar este monto para poderlo desarrollar, entonces se tenía que buscar un financiador para poder ejecutar el proyecto. El primer reto era afrontar la financiación de este proyecto. Es que este proyecto valía mucho, o sea, pues que la empresa no estaba en capacidad de asumir este proyecto financieramente. Y para la gobernación era impensable embarcarse en un crédito de ese tamaño porque eso significaría también paralizar la gestión de recursos para otros frentes por ahí por 20 años o más. A partir de ese momento se estructura una figura muy novedosa dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es un contrato atípico. Atípico significa que no está reglado en la norma como tal, sino que la voluntad de las partes, la que se pone, pues la que define cuáles son las condiciones para contratar y las condiciones de ejecución del contrato. Se estructura esta posibilidad y se inicia un proceso de búsqueda de un inversionista, para lo cual se hace una subasta internacional para precalificar. Pocos creían esa posibilidad que alguien pudiera estar interesado en este proyecto. Sin embargo, hicimos un trabajo muy juicioso, acompañados de una banca de inversión, mostramos el potencial del proyecto, mostramos los beneficios que tiene un proyecto de este tamaño para lo que era la generación de energía en Colombia, y logramos atraer alrededor de 17 diferentes oferentes interesados en por lo menos conocer. Nadie nos creía que aquí iban a venir inversionistas. Nos llegaron 22 firmas mundiales, extranjeras, súper expertas en la gestión de proyectos hidroeléctricos, de Rusia, de China, de Corea, de Japón, de Brasil, de España. En el proceso en que estábamos, las mismas empresas, que eran unas empresas grandísimas, comenzando por Tres Gargantas de China, una empresa coreana gigantesca, las 3 constructoras brasileras grandes, que yo recuerde. Ellos decían, pero ¿por qué no hacen esto con empresas públicas, que es la que conoce el proyecto, conoce el medio? Pero no conocían los conflictos en que estábamos nosotros pues en esta situación, ¿no? Para el inversionista, tener esa garantía de que toda la energía que va a generar va a ser absorbida por la demanda y va a ser remunerada a un precio por kilovatio que le va a permitir recuperar su inversión, lo hace lo suficientemente atractivo. Vino Empresas Públicas, fue el único que vino nacional, y ya se hizo ese proceso de selección y calificaron entre consorcios y firmas individuales 7 firmas, entre ellos EPM. Con eso se evaluó el apetito de varios inversionistas, empresas de todo el mundo. Solamente quien no era consorcio era EPM y resultó precalificada. La verdad, había un riesgo muy grande o una posibilidad, depende de cómo se mire, de que esto quedara en manos de unos constructores gigantes del mundo, pues que tienen no sé cuántas veces la capacidad que se genera hoy en Colombia. La comunidad de Medellín, entre otras cosas, hubo también gran preocupación, porque decían, ¿cómo así? Es que este es un proyecto a más de 30 años y se van a ir los recursos del agua, lo que genera el agua, se va a ir para el exterior porque un extranjero se nos lleva los remesas y aquí, ¿en qué quedamos? Posteriormente se toma la decisión con todos los accionistas de suspender este proceso de precalificación y contratar directamente este contrato, que como te digo es una figura muy novedosa, y se celebró un contrato directamente con Empresas Públicas de Medellín. Se le dijo a todos los participantes, porque esta sociedad estuvo de manera muy transparente con todos los que habían participado en la subasta, se les anunció que se iba a suspender y se les dijo por qué se iba a suspender, y la razón era porque íbamos a entrar en negociaciones con EPM. No hubo ningún reclamo, no hubo por qué tenerlo además, porque dentro de las
invitaciones se decía que nosotros podíamos suspender el problema en cualquier momento sin ninguna indemnización. Agradecemos inmensamente a nuestro gobernador y a nuestro alcalde y los vamos a asistir como testigos a su firma, nosotros con entusiasmo de colombianos. Y nuestro alcalde, el doctor Alonso Salazar. Con él, la empresa retuvo la propiedad, transfiriendo la construcción y la operación a EPM por 50 años, equilibrando riesgos y garantizando su reversión futura. Pidamos a Dios que, como está previsto, en el año 2018 se prenda Hidroituango. Muchas gracias. Durante la administración del doctor Luis Alfredo se comenzaron a mirar diferentes alternativas de financiación, un proyecto de esta envergadura que es en billones de dólares, y ahí es donde entra el famoso contrato BOOMT, un esquema novedoso en su momento para el ordenamiento jurídico colombiano, pero un esquema muy utilizado a nivel internacional para financiar grandes obras de infraestructura. Entonces, hasta en eso fue novedoso Hidroituango, incorporar un esquema jurídico diferente que le permitió al final a la gobernación poner a andar este proyecto prácticamente sin poner un peso. Ese fue el acierto de haber constituido la sociedad, de haber hecho una inversión con la cédula. Inclusive el gobernador de Antioquia recientemente dijo: ¿cómo se hacen las obras? Como dijo el doctor Ramos, que las obras se hacen con ganas y con la cédula. De ahí que de las muchas posibilidades salió el tipo de contrato de BOMT, en donde básicamente se llama un tercero, se le entrega la obligación de construir con sus recursos el proyecto, establecer una rentabilidad de ese proyecto para ese constructor, y que al cabo del tiempo que recupere esa inversión, le devuelva el proyecto a la sociedad de propósito específico que es Hidroituango, y de esa manera la gobernación se convertiría en un socio fundamental en generación de recursos para la gobernación, por ser el proyecto del tamaño que estamos hablando, que para ese momento era alrededor del 20% de la energía que se iba a generar en el país para el momento que entrara en servicio el proyecto. El contrato BOMT habla el mismo idioma en todas sus partes. Me refiero a que se comunica. Cada cláusula te comunica con la otra, cada parágrafo te va a comunicar con el otro, y el sentido del contrato, pues como tiene que ser, es el mismo, y es un contrato legal y técnicamente muy, muy bien estructurado. Y esto nos tuvo durante 6-8 meses en una negociación muy de detalle de la redacción del contrato. No fue fácil en los distintos elementos menores, porque la cosa grande ya estaba decidida. Ese contrato de BOMT fue negociado línea a línea en un salón proyectado hoja por hoja, equipo jurídico de empresas públicas, equipo jurídico de Hidroituango, equipo técnico de ambas partes, para buscar precisamente que cualquier situación que se presentara dentro de lo que era el proceso de construcción y después de la operación tuviera la suficiente claridad, que no existieran problemas en ese relacionamiento. Se firmó un contrato que inició en el 2010-2011 hasta el 2061, es decir, se estableció un horizonte de recuperación de la inversión de 50 años. En 2018, con un avance superior al 80%, una contingencia puso a prueba la solidez de la empresa. En abril del 2018
pasó algo con lo que nadie contaba, y es que la galería auxiliar de desviación colapsó internamente, se derrumbó. Y allí empezó una epopeya, una situación que a los que nos tocó vivirla, creo que no hay palabras para describirla, porque digamos que el nivel de riesgo que involucraba un posible colapso del proyecto y de la presa implicaba unas consecuencias para muchísimas personas absolutamente catastróficas. La naturaleza impredecible generó momentos de incertidumbre que fueron afrontados con integridad por la Sociedad Hidroituango en alianza con EPM, resguardando comunidades, protegiendo vidas y preservando el medio ambiente. Tipos de problemas como los que sucedieron en la construcción quedaron contemplados en los clausulados del contrato de OMT. Y eso creo yo, en mi concepto, el contrato para mí es un éxito, porque desde que sucedió la famosa contingencia, siempre pensé que en ese momento se iba a poner a prueba el contrato de OMT. Precisamente cuando ocurrió la contingencia de 2018, Hidroituango acudió al contrato, a lo que señalaba expresamente, y permitió que EPM administrara la contingencia con los recursos que tenía a disposición en ese momento. Por lo tanto, nosotros actuamos en debida forma y con la prudencia que nos caracteriza para la salvaguarda de los intereses de la reputación de Hidroituango. La contingencia derivó en desencuentros y arbitrajes. Lamentablemente ocurrió pues el percance de la parálisis del proyecto por la contingencia que se presentó, y obviamente eso dio lugar a que Hidroituango, como dueña del proyecto y amparada en el contrato y los hitos allí establecidos, demandara a empresas públicas. Me tocó, como gobernador de Antioquia, proponer un acuerdo entre la sociedad de Hidroituango y EPM para evitar una demanda, para defender los intereses de la sociedad de Hidroituango y de sus socios. Desafortunadamente, con la administración de EPM de esa época y con la administración de Medellín de esa época, fue imposible avanzar en cualquier acuerdo. Y como mayoritario en la sociedad de Hidroituango, decidimos avanzar en el Tribunal de Arbitramiento. En el año 2021, en agosto, iniciamos la demanda y la instalación del Tribunal de Arbitramiento, convencidos de los argumentos. Y el 7 de diciembre del año 2023, ese Tribunal de Arbitramiento falló a favor de la sociedad de Hidroituango. Otro hito que se equipara casi a la firma del contrato OMT es cuando se obtiene el laudo arbitral del 7 de diciembre del 2023, donde le da la razón a Hidroituango y demuestra que Hidroituango no tenía ningún tipo de responsabilidad en la contingencia que se presentó el 28 de abril en el proyecto. Ahí yo debo hacer un gran reconocimiento de todo el equipo de la sociedad de Hidroituango, que trabajó en una forma muy unificada y muy para defender los intereses de la sociedad de Hidroituango. En 2025, una conciliación histórica con EPM preservó el patrimonio de la sociedad Hidroituango, asegurando una remuneración periódica y estabilidad futura.
El devenir de Hidroituango no ha sido fácil, pero es que a nosotros nos gustan los retos, nada nos queda grande. Primero, que cómo se constituye una sociedad para desarrollar un proyecto rayado, mapeado desde los años 60 del siglo pasado. Luego, constituida la sociedad, que con qué plata hacíamos semejante proyecto. No nos quedó grande. Después viene esa desafortunada contingencia que generó problemas jurídicos, problemas financieros y, por supuesto, unos problemas técnicos superiores. Superamos todas las adversidades. Se superó la contingencia técnica, se superó, muy importante, la contingencia jurídica derivada de la contingencia técnica y, por supuesto, se superó la contingencia financiera. Ello se logró gracias a la determinación de un gobernador como el gobernador Andrés Julián y un alcalde de Medellín como el alcalde Federico, que nos dieron la instrucción a los gerentes, al gerente de EPM como contratista, al gerente de la Sociedad Hidroituango como contratante, de ver si éramos capaces, mediante una negociación directa, superar todas las diferencias contractuales que se estaban pleiteando en los tribunales y poder de esta manera lograr una conciliación que era billonaria, pero que tuviera un enfoque gana-gana para las dos empresas y sobre todo gana-gana para Antioquia. Y eso lo logramos. Esta es de las decisiones más importantes que se han tomado en los últimos años en Antioquia. Si no se hubiera llegado a un acuerdo entre las partes, ponía en riesgo el proyecto, ponía en riesgo el futuro de EPM, ponía en riesgo el futuro de Medellín y de Antioquia. Uno de los temas que nosotros teníamos claro, una vez ganamos de manera conjunta la gobernación y la alcaldía y de trabajar en equipo de manera armónica, era resolver ese problema para Antioquia. La Sociedad Hidroituango S.A. ha sido sin duda el motor de transformación sostenible en el norte y Bajo Cauca antioqueño. Con inversiones sociales por cerca de 3 billones de pesos, ha impulsado educación, salud, acueductos y empleo para miles de habitantes de la subregión, elevando la calidad de vida en municipios como Ituango, Briceño y Valdivia, y preservando los tejidos sociales con comunidades indígenas. Hoy tenemos 12 municipios de influencia directa, pero no se nos olvide que es que el área de influencia en estricto sentido viene desde que nace el río Cauca hasta que desemboca, porque es que nosotros estamos utilizando el agua del río Cauca para esta generación. ¿Qué se hace con esas platas? Primero, ya las estamos invirtiendo en el túnel del Toyo, en la red de vías secundarias, en el mecanismo de obras por impuestos, en las inversiones sociales directas con énfasis en educación. Pero viene un chorro de plata hacia futuro que tenemos que cuidarlo, porque Hidroituango nos ha costado mucho en todos los sentidos. Entonces, lo que se ha determinado es la estructuración de un fondo denominado Fondo Horizontes que asegure que las platas que el proyecto hidroeléctrico va a generar hasta el año 2061 para sus accionistas queden atadas a la región y queden atadas a megaproyectos específicos. El Fondo Horizontes es un fondo que hace alusión no solo a todo lo que representa esta pintura del maestro Cano, sino que además encierra esa alianza tan potente que hemos podido tejer con el alcalde, que nos ha permitido rescatar el túnel del Toyo, materializar el sueño de la vía al mar, que nos habrá de permitir también llevar agua potable y saneamiento básico a distintos rincones de Antioquia y que nos permitirá revivir el ferrocarril. ¿Por qué? Porque gracias a Hidroituango se van a poder apalancar inversiones entre 8 y 10 billones de pesos en los próximos años. El ciudadano del común va a poder disfrutar en estos próximos 100 años de unos ingresos adicionales muy importantes, los mayores probablemente del departamento, por encima de cualquier otro ingreso, para todo tipo de obras, porque esos recursos son de libre disposición del departamento. Hidroituango en el 2026 se convierte en la empresa número 1 en Colombia en aportante del mecanismo de obras por impuestos, financiando 10 proyectos en infraestructura, en educación, en salud, en agua potable y en gestión del riesgo, en aquellos municipios más golpeados por la violencia
y por la pobreza, es decir, por aquellos municipios PEDET y SOMAC. Entonces, hasta el último peso que genere la sociedad de Hidroituango se tiene que quedar en Antioquia para financiar la calidad de vida de los antioqueños. Lo mejor de todo es que la historia de Hidroituango apenas comienza. Hoy, el proyecto más ambicioso de ingeniería y de generación de energía del país es una realidad. Es importante que los antioqueños sepan que el proyecto hidroeléctrico Ituango es de los antioqueños y es para el desarrollo de los antioqueños, y que desde esta empresa estamos garantizando y haciendo todo nuestro trabajo para poder entregar el mayor número de recursos o la mayor cantidad de recursos para el desarrollo del departamento. Nosotros lo que tenemos hoy es un potencial enorme, no solo por la existencia de Hidroituango, sino por todo lo que proyectos como este podrán seguirse desarrollando en el departamento de Antioquia, y por supuesto por la relocalización de firmas que, apegadas a la necesidad de hacer una transición energética, habrán de aterrizar en este territorio para estar cerca de la generación de una fuente limpia de energía. Para Hidroituango es fundamental el relacionamiento con las comunidades y que las comunidades se sientan parte del proyecto. De hecho, nosotros no solamente nos limitamos a las obligaciones sociales que nos impone la licencia ambiental, sino que también en el año 2013 incluimos una obligación del contrato BOMT mediante una acta de modificación bilateral para incluir $100 millones de inversión social adicional. Con eso se podían satisfacer necesidades puntuales de la comunidad. Impacto social. Entonces no solamente es la infraestructura que trae, sino todo el impacto social que se genera. Por ejemplo, toda la mano de obra no calificada que empleamos en el proyecto, que fueron millones de horas hombre, fue suplida con los municipios de la región, en donde se priorizaba a las personas de la región, por ejemplo, para trabajar allí. Hoy, las personas de la región que trabajaron con nosotros están perfectamente trabajando en que esta empresa vaya a ser, Hidroituango S.A., la empresa más prometedora del occidente colombiano. La operación plena de 2.400 megavatios de energía limpia representa dividendos para Antioquia y Medellín, soberanía energética nacional, y se proyecta con un enorme legado sostenible para las futuras generaciones. Hidroituango es símbolo paisa, porque nos ha permitido soñar y aterrizar esos sueños en obras concretas para la gente. Hidroituango es una historia de retos, Hidroituango es una historia de adversidades, pero hoy encontramos que ahí está el proyecto, que ese proyecto está generando plata y que toda esa plata se está orientando hacia el futuro de Antioquia. Si a mí me dicen, resuma qué es la sociedad de Hidroituango, yo digo, Hidroituango es orgullo paisa, porque representa todo lo que somos y porque pertenece a todos los antioqueños.